Este ha sido mi PC durante casi los 2 últimos años, y ahora lo estoy despiezando parcialmente porque le voy a hacer una actualización importante que os voy a contar en este vídeo. El ordenador, la verdad, que hasta este momento me ha ido francamente bien, no tengo quejas. Y esto ha sido así porque el procesador era un Intel i7 de generación 10, acompañado de 64 GB de DDR4 y una tarjeta Nvidia RTX 3070, pero aún así he querido cambiar de plataforma y de generación. Por ello he decidido pasarme a AMD. Concretamente opté por el famoso Ryzen 7950X, un procesador que compré en Amazon por unos 600 euros. Un precio que sé que es alto para solo el procesador, pero estamos hablando de que es de lo más potente que existe por ese dinero. Tenemos 16 núcleos físicos y una frecuencia de hasta 5,7 GHz. Además, este procesador, que salió en 2022, usa memoria RAM DDR5, por ello tuve que hacerme con nuevos módulos de memoria. Específicamente 4 módulos de 16 GB cada uno de la marca Corsair con una capacidad para hacer hasta 6.000 millones de transferencias por segundo. Estos módulos los escogí porque la marca Corsair me gusta y además porque están recomendados para procesadores AMD como el que voy a instalar. Por otro lado, obviamente la placa base que he tenido hasta ahora no me sirve. El nuevo procesador no tiene las mismas conexiones, así que también me ha tocado comprar placa base. En esta ocasión estuve husmeando por una plataforma de segunda mano y conseguí a buen precio esta placa base de la marca Asus que veis en pantalla. Me costó sin usar unos 230 euros, un precio que me pareció interesante porque en tiendas como PC Componentes cuando yo la compré costaba en torno a los 400. Es decir, que con todo esto voy a cambiar procesador, RAM y placa base. Las demás piezas, como tarjeta gráfica 3070 de GB, fuente de alimentación de 750 vatios de Corsair, caja también de Corsair e incluso refrigeración líquida, me sirven. Hacer la instalación de los nuevos componentes no es muy complejo, aunque reconozco que si nunca has montado un ordenador te puede dar un poco de miedo. De todos modos, hace ya un tiempo publiqué un vídeo en este mismo canal donde os explicaba paso a paso cómo armé un PC completo con refrigeración líquida. Os lo dejaré en la descripción y arriba a la derecha por si os interesa echarle un ojo. Aún así os voy a comentar algunos puntos relevantes de la instalación. Por ejemplo, fijaos como ahora en los procesadores de la serie Ryzen 7000 no tenemos pines que se puedan doblar. Estos se han puesto directamente en la placa base. A mí personalmente me gusta más que sea así. Antes teníamos estos pines que veis en pantalla en los procesadores, y esto podía provocar que al manipularlos los doblásemos accidentalmente. De hecho, hay un montonazo de vídeos y de información en la red sobre este tema. Obviamente podemos doblar los pines de la placa, pero me parece más complicado que ocurra, porque instalar un procesador es simplemente colocarlo fijándonos en un triangulito que hay en la placa y en el propio procesador. Este nos determina la posición exacta y correcta. Otro punto que a veces resulta confuso para algunas personas es el de la refrigeración. Como os he dicho, yo he usado un sistema líquido premontado de la marca Corsair, concretamente el H100i Elite con pantalla LCD sobre el procesador. Es un tipo de kit que tiene buenas valoraciones en Amazon, aunque no es de los baratos. Por eso os quiero comentar que si la estética no es vuestra preocupación, podéis usar un buen disipador con ventilador y el procesador seguirá estando muy fresco. Cuando digo estética me refiero a que te quede algo así con todas las luces RGB del PC y la pantalla de información. El proceso de instalación de un kit de refrigeración líquida como este es bastante sencillo. Básicamente es anclar con unos tornillos la zona que va sobre el procesador y luego enganchar con tornillos a la caja al radiador y los ventiladores al radiador. Con eso casi estaría, únicamente nos quedaría enchufar todos los cables a la controladora que gestiona los ventiladores y que viene incluida en el kit. Y en este punto quizás digáis, oye Alejandro, ¿qué ventajas te da a ti tener una refrigeración de este tipo con un precio no tan económico como otras? Pues básicamente en este caso concreto me gusta porque todos los dispositivos de la marca Corsair los gestiono desde mi Windows con una aplicación de la marca. Puedo modificar el comportamiento de las luces, lo que se muestra sobre la pantalla LCD que está encima del procesador, que puedo poner la temperatura que tenemos en el PC, qué carga de trabajo tiene la CPU o la GPU e incluso el logo del canal. Todos los dispositivos de esta marca que utilizo están centralizados en el software y me gusta bastante. Pero vamos a ver ahora lo realmente importante. ¿Qué me ha ocurrido y qué he experimentado tras instalar todos los nuevos componentes y encender Windows? Lo primero es que como he cambiado la placa base, la clave OEM que tenía para Windows ya no me la reconoce, así que he tenido que comprar otra. No valen mucho y se consiguen baratas en algunas tiendas online que de vez en cuando patrocinan algún vídeo de este canal. Lo segundo que hice fue pasar un famoso test de renderizado en modo multinúcleo para ver cómo se calentaba el chip, y realmente sorprende que en pocos segundos alcance los 95 grados. Temperatura por otra parte que según nos dice AMD es normal.
De hecho, ellos en sus pruebas y presentaciones dijeron que estos nuevos chips estaban preparados para trabajar a altas temperaturas sin problemas. Pero claro, que tenga altas temperaturas también significa que va a consumir bastante energía. Unos 200 vatios puede alcanzar el procesador cuando lo estrujamos al máximo. Por este motivo estuve indagando un poco por la BIOS y con este programa que veis en pantalla que ofrece la propia AMD para toquetear, por ejemplo, los voltajes o la frecuencia máxima de trabajo de los núcleos. De esta forma podemos hacer pruebas para bajar los consumos y las temperaturas. De hecho, yo estuve modificando algunos valores y haciendo pruebas muy básicas y conseguí que el test anterior se mantuviese por debajo de los 90 grados, cuando antes recordad que estaba en los 95. Es decir, jugando un poco se puede ajustar todo a nuestras necesidades. Y hablando de jugar, estamos ante un procesador que para la mayoría de los gamers me parece que no es la compra más sensata calidad-precio, ya que en pleno 2023 con mucha probabilidad no le vas a sacar el máximo partido. De hecho, para hacerlo deberías tener una gráfica muy puntera para que en altas resoluciones le entregue al procesador todo lo que necesita. Y esto os voy a demostrar que es así comparando mi antiguo procesador i7-10700KF con el nuevo Ryzen. Fijaos que jugando con la misma gráfica 3070 en la misma resolución y ajustes gráficos idénticos, en el Fortnite prácticamente no hay diferencias significativas. Nos movemos en el mismo rango de fotogramas por segundo. Así que realmente la diferencia de potencia con el nuevo procesador, en mi caso al no tener la mejor gráfica del mercado, la voy a notar cuando trabaje con aplicaciones pesadas e intente hacer varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, renderizar un vídeo, tener el navegador web abierto, un entorno de desarrollo, etcétera, etcétera. Ahí en esos casos de multitarea extrema sí que se nota. Aún así, realmente después de haber usado durante unos días este sistema, no estoy 100% satisfecho con el cambio a AMD. Os explico por qué. En primer lugar, como os he dicho, es un chip realmente caliente. En segundo lugar, hay que andar toqueteando y probando algunas configuraciones para dejarlo a tu gusto, cosa que puede ser un dolor de cabeza para las personas que no quieren demasiados líos con su PC. Y en tercer lugar, al estar ante una plataforma nueva, tanto el procesador como las placas bases que soportan estos chips tienen algunos problemas que están reportados en foros y que yo mismo he experimentado. Por ejemplo, para que se cargue el sistema operativo desde que das al botón de encendido de la torre, la placa necesita bastante tiempo, unos 30 segundos hasta que vemos algo en pantalla. Y esto parece que es un problema generalizado cuando se activan los perfiles para mejorar el rendimiento de las memorias RAMs. Entiendo que con alguna futura actualización de la BIOS lo corrijan, pero por el momento tocaría esperar. Así que, como conclusión, de mi antiguo i7-10700KF a este nuevo sistema no he notado un gran salto por el momento. De hecho, me esperaba mucho más porque tenía las expectativas muy altas con AMD debido a su gama de procesadores para portátiles y mini PCs de la serie 6000 que he probado y estoy probando y que me están encantando. Pero en el PC de sobremesa no he sentido lo mismo. Así que en este momento, si me preguntases qué chip de AMD te recomendaría para un PC de sobremesa, quizás te diría que fueses a algo más conocido, más testeado. Por ejemplo, al Ryzen 5800X 3D, que te va a mover todo sin despeinarse y prácticamente cuesta la mitad. Y ahora quiero que vosotros participéis en el vídeo y me digáis qué procesador tiene vuestro ordenador que utilizáis a diario. Me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.